Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos, una nueva semana donde nos podemos encontrar para seguir recorriendo las páginas de las Sagradas Escrituras, las páginas de la Biblia. En esta recorrida que hemos comenzado hace ya casi 1 año y 4 meses, ¿no? Y hoy estamos en el libro de Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia, y vamos a considerar en este capítulo justamente un tema que está basado en los capítulos 4, 5 y 6 de este maravilloso libro de la Biblia. Vamos a comenzar con un texto que está en el capítulo 5, en el versículo 29, y que es el que da origen, por decirlo de alguna forma, al título, ¿no?, que lleva nuestro episodio de hoy. Nuestro episodio de hoy se titula Los 3 deseos de Dios. Suena extraño, ¿no? Porque nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a desear algo, ¿no? A poner el corazón en algo, la expectativa en algo, el anhelo en algo. Y como humanos, generalmente cuando deseamos algo, no siempre está en nuestra mano el poder conseguir, ¿no?, aquello que soñamos, que anhelamos, y justamente por eso el deseo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con un anhelo, con algo que uno quiere, pero que no está del todo en su mano, quizás el poder alcanzarlo. Algunos deseos, obviamente que sí, pero hay muchos que no están en la mano del ser humano. También hay una expresión, ¿no?, que a veces usamos los seres humanos y que es Dios quiera, ¿no? Dios quiera que ocurra tal cosa, Dios quiera que pueda hacer esto, ¿no? Dios quiera que tal persona, tal cosa, ¿no? Usamos mucho esa expresión. Bueno, en el origen, ¿no?, de las palabras, que ahora lo vamos a ver en el desarrollo del tema, el Dios quiera o el desear algo, están muy conectadas, ¿no?, esos dos términos, están íntimamente conectados. Y aquí el versículo 29 del capítulo 5 de Deuteronomio usa una palabrita, ¿no?, que dice ojalá, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos ojalá? ¿No? Cuando uno busca el origen de la palabra, ojalá, el origen, ¿no?, lo pueden googlear, lo pueden buscar en un diccionario, el origen de la palabra ojalá tiene que ver con una expresión, ¿no?, que al principio era Dios quiera, ¿no? Ojalá, Dios quiera que tal cosa suceda, ¿no? Dios quiera que tal cosa pase. Y ahí es donde viene la relación con el deseo, ¿no?, con el anhelo, con la expectativa de que algo ocurra. Y como les decía al principio, que nosotros, los seres humanos, tengamos esa expresión, ¿no?, Dios quiera, ojalá, o deseamos algo, es muy humano, podríamos decir, y muy lógico, pero quizás nos suena un poco extraño, ¿no?, que en la Biblia se nos presenta este término, ojalá, que está en Deuteronomio 5:29, ojalá no lo dice un ser humano, ojalá lo expresa Dios, ¿no? Y quizás ahí viene la sorpresa, ¿no? O sea, Dios diciendo ojalá, pero si Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Si uno se imagina, ¿no?, que Dios puede hacer así y hacer lo que desee, hacer que de la nada surja lo que Él quiera. Resulta un tanto extraño, ¿no?, pensar en esta figura de Dios diciendo ojalá, ¿no? Que si nos aferramos al término que tiene la palabra, sería como que Dios dijera Dios quiera, ¿no? Pero claro, para Dios no hay un Dios, Él es Dios, ¿no? Por lo tanto, es interesante este término, ¿no? Y es interesante ver a Dios diciendo ojalá, deseando algo, ¿no? Por eso el título que nosotros le colocamos al episodio de hoy es Los 3 deseos de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios deseó y está registrado en la Biblia allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29? El texto dice así, completo, y es palabra de Dios, ¿no? Es Dios el que habla. Dice, ojalá siempre tuvieran tal corazón, que me reverencien y guarden mis mandamientos todos los días, para que les vaya bien siempre a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Cuáles son los 3 deseos de Dios
que se expresan en este texto? En primer lugar, que tuvieran tal corazón. Eso es lo que Dios desea, ¿no? Que así como Él tiene ese anhelo por el ser humano, ese deseo, ¿no?, de relacionarse con el ser humano, con su criatura, con su creación, Dios dice ojalá, ¿no? Ojalá ellos sientan lo mismo, ojalá ellos anhelen lo mismo, ¿no? Ojalá ellos anhelaran la comunión conmigo como yo la anhelo, la deseo con ellos, ¿no? Por eso Dios dice ojalá tuviesen tal corazón. Además dice, y me reverencien, ¿no? El deseo de Dios era que sus hijos pudieran reverenciarlo, pudieran adorarlo, pudieran honrarlo. Y también dice, guarden mis mandamientos, ¿no? El tercero de estos deseos expresados por Dios. Pero ¿por qué Dios quería que guarden sus mandamientos y sus mandatos? Todos los días, dice aquí, ¿no? Dice, para que les vaya bien para siempre, a ellos y a sus hijos. El objetivo de Dios al dar mandamientos expresados ya sea en el decálogo, ¿no?, en la ley de los 10 mandamientos o en los muchos mandamientos que Dios ha dado, mandamientos entre comillas, podríamos decir menores o que no están en el decálogo, ¿no?, pero que se desprenden de ahí, muchas instrucciones, mandatos que Dios da a su pueblo. ¿Por qué Dios requiere obediencia de sus hijos? ¿Porque es un Dios caprichoso? ¿Porque es un Dios dictador? ¿Porque es un Dios que quieren que se haga lo que Él diga? No. O sea, acá lo expresa muy bien, dice, para que les vaya bien, ¿no?, a ellos y a sus hijos para siempre. Dios sabía que si sus criaturas obedecían sus mandamientos, les iba a ir bien, ¿no? Y ese era el anhelo de Dios, eso era lo que Dios quería. Ahora, ¿por qué estamos hablando aquí de Dios diciendo ojalá, ¿no?, de Dios expresando, entre comillas, Dios quiera, ¿no?, o de Dios deseando? Si, como dijimos al principio, Dios es Dios y Dios puede hacer lo que quiera, ¿qué se puede negar Dios a sí mismo, ¿no? Bueno, lo cierto es que Dios, cuando nos creó, puso, ¿no?, en el ser humano algo muy importante, ¿no?, que quizás alguno podría decir a la luz de la historia, ¿no?, de la caída del pecado y demás, ¿por qué Dios no omitió eso, ¿no? Pero si Dios hubiera omitido eso, quizás hubiéramos sido como robots, ¿no?, y no se habría podido expresar un vínculo de amor, ¿no? Lo que Dios puso en el ser humano es la libertad, ¿no?, la libertad de poder elegir, la libertad de poder tomar decisiones. Entonces, cuando Dios acá aparece diciendo esta expresión, ¿no?, ojalá, o que por lo menos se ha traducido de esta forma, ¿no?, en la Biblia, lo que Dios está diciendo es, o está mostrando, es su anhelo, ¿no?, de que la decisión y el corazón de su criatura se corresponda con Él como Él lo tiene para con su criatura, ¿no?, ese amor, ese deseo de relacionarse. Pero ese es un límite, podríamos decir, en cierta forma, que Dios se ha autoimpuesto, ¿no?, el límite de la libertad, de dar el libre albedrío a sus criaturas para que elijan, para que decidan, porque Dios no fuerza, ¿no? Dios no obliga, Dios invita todo el tiempo a que nosotros podamos tomar una decisión a su favor. Dios nos invita todos los días y es su deseo que vayamos a Él cada día, pero Dios no obliga y no fuerza, ¿no? Por eso nos ha dado esa facultad de elegir. Deuteronomio 5:29 es un poco el corazón de estos 3 capítulos que nosotros consideramos hoy en nuestro episodio. El capítulo 4 comienza con un subtítulo en mi Biblia que dice Moisés demanda obediencia, ¿no? En realidad, bueno, no es Moisés el que la demanda, sino que Moisés era el portavoz de Dios, ¿no? Y dice el capítulo 4, versículo 1, ahora Israel, oye las normas y preceptos que les enseño para que los cumplan y vivan, y entren a poseer la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. No añadirán nada a la palabra que les mando, ni quitarán de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 6, guárdenlos, cúmplanlos, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán, ¿qué pueblo sabio y entendido? ¿Qué nación grande es esta? Y este era el propósito original de Dios, lo hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? El propósito original de Dios no era salvar solamente a los israelitas,
No era que los israelitas pudieran gozar algún día de la vida eterna y el resto de las naciones no. No era ese el propósito de Dios. La Biblia lo enseña claramente. El propósito de Dios para con Israel era un propósito de misión, ¿no? Un propósito de que Israel fuera luz para las naciones, de que Israel fuera ese faro al cual todos miraran, ¿no? En un mundo oscurecido por el pecado. Quizás lo más aproximado que Israel llegó al cumplimiento, ¿no? De este propósito que Dios tenía fue en los días del rey Salomón, ¿no? Cuando en los primeros años de Salomón, cuando él fue obediente a Dios, cuando él se consagró a Dios y Dios lo dotó de una sabiduría muy especial, gente de todas partes, ¿no? Del mundo conocido para esa época llegaba hasta Jerusalén para conocer a Salomón, para conocer cómo funcionaba su reino, porque estaban admirados y las noticias de su prosperidad y de su reino llegaban a distintas partes del mundo de entonces. Quizás eso sea lo más aproximado, ¿no? Al plan que Dios tenía para su pueblo. Lamentablemente eso no se pudo cumplir, ¿no? Por la incredulidad, por la falta de fe, por la rebeldía, ¿no? del pueblo, y esa incredulidad quedó sellada en el momento que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el momento que Jesús fue rechazado, Israel perdió ese privilegio, ¿no? Perdió esa misión y pasó eso a los cristianos, ¿no? Y ahí comienza otra historia que también ha tenido sus vaivenes, ¿no? En los últimos 2000 años, pero lo cierto es que a partir de la crucifixión de Jesús, ¿no? Ese llamamiento iba a pasar a sus seguidores, ¿no? Y el Señor les iba a decir, vayan y sean luz, ¿no? Vayan y testifiquen, vayan y hablen, vayan y cuenten esta buena nueva. Y lo que Dios quiso hacer en un momento con Israel y fracasó ese plan, ¿no? Por la decisión de Israel como nación, ahora fue trasladado a los cristianos. Pero lo cierto es que el propósito original de Dios era que Israel fuera luz para las naciones, y eso estaba íntimamente ligado a la obediencia, ¿no? Al seguir los mandatos que el Señor dejaba. Podemos leer otro párrafo, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 39 y 40, ¿no? Dice, por tanto reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay otro, y guarda sus estatutos y mandamientos para que te mando hoy, para que te vaya bien a ti, nuevamente el propósito, ¿no? Que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre, ¿no? Acá nuevamente expresado ese propósito. En el capítulo 5 de Deuteronomio, el capítulo 5 es un capítulo especial porque allí se repite algo muy importante que ya estaba antes en otro libro, ¿no? De Moisés, que ya estudiamos anteriormente y que está en el libro de Éxodo, ¿no? El segundo libro de la Biblia, Éxodo 20. Allí gran parte de las personas saben que ahí están los 10 mandamientos, ¿no? En Éxodo capítulo 20 están dados los 10 mandamientos. Bueno, en el capítulo 5 de Deuteronomio es especial porque allí se repiten los mandamientos, ¿no? Y es interesante poder volver a leerlos, ¿no? Porque si bien la esencia es la misma y son los mismos, en algunos pequeños detalles, ¿no? O motivaciones que Dios da para guardarlos, hay algunas pequeñas diferencias o cuestiones que se amplían, ¿no? Sobre lo que ya estaba revelado allí en Éxodo capítulo 20. Y los 10 mandamientos, nosotros tenemos un episodio grabado que les recomiendo si lo quieren ver. Yo ahora voy a hacer muy breve, ¿no? en el repaso de lo que ya hemos dicho en algún episodio anterior, pero si ustedes quieren ampliarlo y recordarlo, es el episodio 45, ¿no? En nuestro episodio 45 van, como siempre decimos, ¿no? Van a la sección videos de nuestro canal de YouTube, buscan el episodio 45, ahí hablamos en mayor detalle de los 10 mandamientos con una mirada relacional, ¿no? Con una mirada que tiene que ver con lo que leímos en Deuteronomio 5:29, ¿no? El deseo de Dios de relacionarse con su pueblo. Yo ahora voy a hacer una breve síntesis, ¿no? Porque en estos mandamientos que se repiten aquí, el primer mandamiento, ¿no? Dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la esclavitud de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? No tendrás otros dioses aparte de mí. Ese es el primer mandamiento que Dios le recuerda, ¿no? En esta ocasión, a través de la palabra, ¿no? Que le daba a Moisés, que Dios le recuerda
al pueblo. Y si vemos a los 10 mandamientos como una cuestión de relación con Dios, es algo totalmente obvio, ¿no? Porque Dios dice, yo soy tu Dios, no tendrás otros, ¿no? Así como de pronto en un matrimonio, ¿no? Un esposo, una esposa, dicen, bueno, yo soy tu marido, ¿no? Le dice el esposo a la esposa, no tendrás otro. Suena lógico, suena normal, ¿no? Y bueno, y eso es lo que Dios le dice a su pueblo. No tendrás dioses ajenos aparte de mí, ¿no? Yo soy tu Dios, ¿no? Un vínculo único, ¿no? No puede haber allí otros dioses, entre comillas. La reverencia y la comunión con Dios debía ser en una relación única. El segundo mandamiento, en el versículo 8, ¿no? Del capítulo 5 de Deuteronomio, dice, no te harás ninguna escultura ni imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en el agua debajo de la tierra, ¿no? Esta expresión, ni en el agua debajo de la tierra, tienen que ver con que en aquella época los pueblos tenían muchos dioses que supuestamente creían vivían debajo del agua, ¿no? Por eso está añadida esta expresión acá, ¿no? Dice, y no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos y demás. Acá Dios está diciendo, no te harás imagen y no le rendirás culto, ¿no? Y siguiendo esta cuestión de relación, que es interesante ver los mandamientos de esta manera, ¿no? Siguiendo esta cuestión de relación con Dios, así como Dios le dice, yo soy tu Dios, no tendrás otro, al decirle no te harás imagen, le está diciendo, ¿no? En esta visión que quiero dar de relación, no sea cosa que encuentre la casa llena de cuadros de otro, ¿no? O sea, si la relación es entre nosotros, voy a encontrar cuando llego a casa la casa llena de cuadros de otras personas, o sea, suena lógico nuevamente, ¿no? Y es lo que Dios está diciendo, soy yo, y además dice que tampoco hagan ninguna representación de Él, ¿no? No solamente de otros dioses, sino que tampoco hagan ninguna imagen o representación de Él. Esto en nuestro episodio anterior lo explicamos también, ¿no? El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿no? Si yo digo que soy hijo de Dios y no actúo como tal, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano no es solamente hacer, no sé, de palabrería un chiste o hablar profanamente, ¿no? Del nombre de Dios. No es solamente eso, ¿no? Es también eso, pero no es solamente eso. Decir que soy cristiano y vivir de una manera totalmente contraria, donde la gente que se relaciona conmigo dice, este es cristiano, este es un creyente, este tiene el nombre de Dios. Bueno, eso es también tomar el nombre de Dios en vano. Por eso cuando nosotros entramos en una relación con Dios, debemos ser cuidadosos de cómo dejamos el nombre de Dios ante otras personas, ¿no? El cuarto mandamiento, que está expresado aquí también, al igual que en Éxodo 20, en el versículo 12 dice, guardarás el día sábado para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado dedicado al Señor tu Dios. Ningún trabajo harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu asno, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Es interesante que acá al sábado le da un propósito diferente del que aparece en Éxodo 20, ¿no? En Éxodo 20, o una motivación diferente, mejor dicho, ¿no? En Éxodo 20, cuando dice acuérdate del sábado, dice porque en 6 días hizo Jehová el Señor los cielos y la tierra, o sea, nos recuerda que Él es nuestro creador, ¿no? Y esa es la motivación que da para observar un día especial a la semana de íntima comunión con Dios. Aquí en Deuteronomio dice, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y yo te saqué, ¿no? O sea, nos está recordando que Dios no solamente es nuestro creador, sino también es nuestro libertador. Y ese es otro motivo por el cual Dios, una vez a la semana, el día sábado, quiere tener un encuentro especial con sus hijos. Y nuevamente suena lógico, ¿no? Si abarcamos los 4 primeros mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con Dios, Dios te dice, yo soy tu Dios, no busques a otro, no hay otro fuera de mí. No me pongas cuadros, ¿no? O imágenes de otro, soy yo. Si tomás mi nombre,
fíjate cómo me representás, no tomes mi nombre en vano, y dame un día de 7 para que tengamos un vínculo y una relación profunda y estrecha todo el tiempo, ¿no? Y acá siempre me gusta dar el ejemplo de los novios, ¿no? Que quizás en la semana tienen sus obligaciones, su trabajo, su estudio, se ven un ratito, pero el fin de semana, cuando están libres, quieren estar todo el tiempo juntos. Bueno, Dios desea que un día de 7 lo dediquemos a estar íntimamente relacionados con Él, como si fuera un pequeño retiro espiritual, ¿no? Para decirlo de alguna manera también práctica. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los otros 6 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Hay 2, y lo voy a pasar este comentario más rapidito, hay 2 que tienen que ver con nuestros vínculos familiares. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Es el 5.º mandamiento. Y el 7.º, ¿no? Que dice no cometerás adulterio. Esos 2 tienen que ver con la familia, ¿no? Y Dios da estos 2 mandatos para proteger el vínculo de la familia, sabiendo lo importante que es. Hay otros 3 que tienen que ver con nuestras relaciones con el prójimo en general. No robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio. Y finalmente, el último, que engloba varias de estos que estamos mencionando, de estos últimos, donde dice no codiciarás, ¿no? ¿Y por qué digo que este último engloba? Porque por codicia muchas veces se roba, por codicia muchas veces se adultera, por codicia muchas veces se mata. Y también por codicia, ¿no? De pronto yo puedo codiciar la reputación de otra persona, la imagen de otra persona, por codicia se levanta falso testimonio también, ¿no? Por eso este mandamiento es profundamente especial y le debiéramos prestar una atención especial. El capítulo 6, ¿no? Lo voy a resumir en unos pocos versículos. El capítulo 6 también es muy lindo, ¿no? de Deuteronomio, dice exhortaciones a la obediencia y arranca diciendo estos son los mandatos, normas y preceptos que el Señor tu Dios mandó que te enseñara para que los practiques en la tierra que pasas a poseer, ¿no? Y habla también de algunas bendiciones en el versículo siguiente. En el versículo 3 dice para que te vaya bien, ¿no? En el versículo 2 dice para que se prolonguen tus días. Y en el versículo 6, en el 4, dice escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo, ¿no? A diferencia de los pueblos que tenían muchos dioses, entre comillas, Jehová el Señor era uno solo, ¿no? Obviamente creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en ese misterio, ¿no? De la Trinidad donde son 3 pero son uno, ¿no? Es tal la unidad que tienen de propósito, de amor, ¿no? Que son uno y a la vez son 3, ¿no? Es uno de los misterios que tiene la Escritura, ¿no? El misterio de la Trinidad, ¿no? Y el versículo 5 dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Ese es el mandato. Y finaliza, yo voy a finalizar con el versículo 24 que dice, y el Señor nuestro Dios nos mandó que cumplamos todas estas normas y lo reverenciemos para que nos vaya bien. Acá aparece otra vez el motivo, ¿no? ¿Por qué Dios requiere obediencia? Es para que te vaya bien. ¿Por qué Dios quiere que yo lo obedezca? Es para que me vaya bien, ¿no? Dice todos los días y sigamos viviendo como sucede hoy, ¿no? Los 3 deseos de Dios. Creo que vale terminar repitiéndolos, ¿no? Deuteronomio 5:29. Ojalá siempre tuvieran tal corazón, que me reverencien y guarden mis mandamientos todos los días para que les vaya bien, siempre, a ellos y a sus hijos para siempre, ¿no? Ese es el deseo de Dios para nosotros. Ojalá que podamos, con la ayuda del Señor, en esta semana, sentir este anhelo y tomar esta decisión, ¿no? De poder decirle a Dios que nos muestre sus caminos, que nos muestre cuál es su voluntad para nuestra vida y que nos ayude a poder buscarla, que nos ayude a tener una relación tan fuerte con Él que nuestro único interés sea el de despertarnos cada día para buscar al Señor y para cumplir su propósito. Si hacemos eso,
la promesa es, les va a ir bien. Que tengan una muy bonita semana, que el Señor los bendiga. Los esperamos en 7 días para compartir un nuevo episodio de Proyecto Apocalipsis.